Dios los bendiga. Nuevamente queremos para compartir con ustedes sobre el libro de Esdras. Estamos hablando lo importante de la oración de intercesión y un remanente. Queremos, como les explicamos en la última sesión, un remanente es un grupo de gente que busca a Dios de corazón, sirve a Dios, no importa lo que pase a su alrededor, cómo esté la sociedad modernizándose, lo que esté pasando, lo que el mundo, la sociedad haga, ellos siguen la palabra de Dios. Y Marina compartía sobre el libro de Esdras. Y en el libro de Esdras podemos ver, Marina, cómo Dios tocó el corazón del rey Ciro y él le dio la libertad al pueblo que había sido captivo por el rey Nabucodonosor y los había llevado a Babilonia para que fueran siervos, esclavos de su reino. Pero gracias a Dios, que Dios contestó, despertó en Ciro el anhelo de poder liberar a la gente y permitirles que regresaran a su tierra, a Jerusalén, a edificar el templo. Y yo creo, y tú me puedes decir qué es lo que tú piensas, pero de acuerdo a lo que tú leíste y el mensaje que Dios te dio, yo creo que eso fue porque Esdras era parte de un remanente. De un hombre inmovible en su fe, en servir a Dios. Sí. Sí, porque Esdras había determinado de que él iba a estudiar la palabra de Dios, iba a obedecer la palabra de Dios y iba a enseñar la palabra de Dios. Cuando determinamos en nuestro corazón de que lo que vamos a hacer es rendirnos completamente al Señor, y por el amor que le tenemos a Dios, vamos a querer estudiar su palabra, vamos a responder con eso de que yo quiero saber más de Dios, porque lo más de que leemos la palabra de Dios, más nos hacemos, más nuestra relación es íntima con Dios y más nuestra fe crece y nos estamos engrandeciendo más en el Señor, en el entendimiento, no como nosotros como persona, pero sino que en nuestra sabiduría empieza a engrandecerse más por medio del Señor. Y podemos empezar a enseñar también cómo es de obedecer la palabra de Dios y cómo seguir las ordenanzas que Dios nos ha dado. Porque Dios es tan bueno y es tan amoroso que yo cuando leíamos en verdad que así como el rey Ciro, right, Cyrus, él dio la libertad de cualquier israelita que estaba en captividad, podían voluntariamente escoger de regresar a Jerusalén. Pero no todos escogieron, no todos. Irma, todos, unos sí dijeron inmediatamente sí, porque Dios estaba trabajando con su corazón. Pero los demás decidieron de no ir. Y se quedaron cautivos, decidieron quedarse cautivos. ¿Por qué? Porque se habían mezclado ya mucho con todos los costumbres de Babilonia. Estaban muy comfortable. Sí, estaban muy confortables cometiendo los pecados que la otra sociedad a su alrededor lo estaba haciendo. Sí. Y en realidad eso, si podemos reflejar en la palabra de Dios, eso podemos ver, esa es la situación donde está la iglesia. Sadly. Habemos muchos, no es que nosotros seamos perfectos o que nos la tiramos, que todo lo podemos, no. No creas que nosotros, la tentación de pecar también viene contra nosotros. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo nos redarguye y está en nosotros de rendirnos a ese que el Espíritu Santo, no debías de haber dicho eso, no debías de haber, tu actitud, no, entonces está en nosotros de decir, ay, sí, es cierto, perdóname, Señor, no debía de haber dicho esas palabras, o no me debía de haber, mi actitud no era buena, lo que sea, ¿verdad? Hay algo, el Espíritu Santo viene y nos habla a cada uno de nosotros. Quizás tú digas, pues, como esa vocecita de la conciencia. A ti también Dios te habla, también Dios te dice, y está en ti en que te rindas a esa voz, decir, Dios mío, perdóname. Me callé,
desacudes, pides perdón y sigues caminando hacia adelante en la búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Hablando sobre el libro de Esdras, podemos ver que todos conocían de Dios, sabían de Jehová Dios, sabían a través de la historia de sus antepasados, todo lo que Dios les había dicho, cómo Dios había obrado, sabían de Abraham, sabían de Moisés, sabían de todo. Todos, en cierta manera podemos decir, eran religiosos, como el día de hoy. Hay mucha gente que conoce de Dios, son religiosos, pero no todos sirven a Dios. Sí. Nuestro pastor, el hermano Galván siempre decía, hay gente que está convencida, pero no está convertida. Y hay una gran diferencia. Grande diferencia. Dice, sí, pues hay un Dios. Y aquí podemos ver en el libro de Esdras que la gente, cuando ya el rey mismo le está dando la libertad de regresar a casa para ir a edificar el templo, el rey mismo reconocía que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y él estaba no solamente dando la libertad, sino le estaba dando el material, plata y oro, animales para que presentara el sacrificio a Dios. Le estaba dando todo. Yeah. Y aún le dijo a todos los demás de ahí, de su nación, de su reino, que también ellos voluntariamente participaran. Sí. Que participaran, también dieran. Sí. Y aún así, no todos se fueron. Por eso es muy importante como el líder que va a estar sobre el pueblo, ¿verdad? Como este año vamos a elegir un nuevo presidente. Un nuevo presidente. Y yo le pido a todas las naciones que nos están viendo alrededor del mundo, oren por América. Ayúdenos a orar por nuestro siguiente nuevo presidente, porque el nuevo presidente va a impactar todo, el impacto se va a sentir mundialmente. Y es importante, nosotros estamos como el remanente, estamos orando que el Señor nos dé un líder que tenga el temor de Dios y la reverencia hacia Dios, tocante las cosas de Dios, que Él desee ser una persona que tenga un corazón noble para Dios. No va a ser perfecto, no va a ser perfecto porque no hay una perfecta persona, pero que tenga un corazón que sea noble hacia las cosas de Dios. La palabra de Dios nos dice, when the righteous rule, the people rejoice. When there is a godly man in the White House, we as the people of God, we rejoice because there's freedoms, there's blessings. We're able to rejoice and serve the Lord freely because that captivity has lifted. Sí. But when we have an ungodly man, cuando tenemos una persona que no respeta las cosas de Dios, cuando es un presidente que no le importa nada sino que violea todo lo que dice la palabra de Dios y no respeta nada, no respeta a Dios, nuestro Dios altísimo, entonces hay una maldición que cae sobre la nación. Y Dios ha tenido misericordia sobre nuestro país. Pero aquí, como el rey Ciro les estaba dando la voluntad al pueblo de Israel que regresaran a reconstruir la casa, así Dios nos está dando a nosotros la voluntad de regresar a reconstruir su casa espiritual. Y lo que yo me admiré también es de que el rey, cuando dio el decreto de que los voluntariamente podían regresar, después él les dijo, entonces yo les voy a proveer todo lo que ustedes necesitan y les voy a regresar todo lo que se pertenece en el templo de Dios. Él no dijo, si ustedes van, yo les doy esto. Él no les dijo eso primero, sino que las bendiciones vinieron después que ellos hicieron la decisión. La decisión, que obedecieron.
Y ¿verdad? así es con nosotros, con el Que Señor. él reconoció y reconoció que había un solo Dios. Y el gobierno que tenemos ahorita no reconoce a Dios. No. A lo contrario, han quitado los 10 mandamientos de diferentes edificios, donde haya señal de la palabra de Dios, donde haya una cruz, donde haya la Biblia, todo lo están quitando. ¿Y por qué? Y porque hay rebeldía. Es un espíritu anticristo que los está influenciando. Han mintiendo, han echado cobardías, han hecho injusticias. Pero mira, servimos a un Dios que el remanente, somos un grupo pequeño de hermanos y hermanas en la fe a través de todo el mundo. Yo sé que tú eres parte de ese remanente, una persona que aún ama, reverencia a Dios y reconoces que sin Dios nada somos y sin Dios nada podemos hacer. Sabemos que necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos el socorro de Dios, necesitamos la liberación de Dios y para salir de este cautiverio. Porque es un cautiverio que está ahorita gobernando en la política, en nuestro gobierno, en la educación, aún deteriorando en las finanzas, en la sociedad, aún atacando nuestro equipo militar en diferentes áreas. Todo se está deteriorando. ¿Por qué? Porque tenemos líderes en el gobierno que no reconocen, no tienen temor a Dios. Y que son enemigos de Dios. Son enemigos porque quieren solamente lo de ellos para llenarse su cartera, avanzar su poder, avanzar su propia agenda. No temen a Dios. Y así sucedió en el libro de Esdras, de que el pueblo de Israel se regresó a Jerusalén y empezó a reconstruir el templo. Y dice que lo primero que reconstruyeron fue el altar, porque lo primero que querían hacer es darle las ofrendas, las primicias al Señor, los sacrificios, porque esa es una señal de arrepentimiento, de cuando venimos al Señor, le entregamos nuestra vida, Él le estamos preparando un altar en nuestro corazón para que Él venga y habite y reine en nosotros. Y cuando ellos habían empezado a hacer eso, entonces ellos empezaron a hacer todos sus sacramentos, sus ofrendas al Señor, y los enemigos alrededor empezaron a fijarse y empezaron a criticar y empezaron a intentar de que hasta ellos mismos se querían meter, porque vinieron y les dijeron, nosotros también creemos en tu Dios, nosotros también traemos ofrendas. Y ellos tuvieron la sabiduría de decir, no, ustedes no tienen parte de esto, porque así viene el enemigo. No, no hay nomás un Dios, hay muchos caminos para Dios. No tienes que ser por medio de Jesucristo, puede ser por cualquier camino. There's a lot of ways to God. Y no es así. Nada más hay un camino hacia el cielo. Nada más hay uno que murió en la cruz por nuestros pecados para nosotros ser redimidos. Nada más hay uno y ese se llama Jesús. Y Jesús es el único camino. Y Él mismo lo dijo. Sí. Él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sí. Y estos hombres querían acomodarse luego. ¿Por qué? Porque ellos ya habían visto la bendición. Sí. Cuando tú decides servir a Dios y tú vas a ver, el mundo alrededor lo está viendo. Ellos vieron la bendición de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios tocó al rey Ciro y él les empezó a dar a manos llenas, y aún le dijo al pueblo, denles todo lo que necesitan para que edifiquen el templo a Dios. Era un templo natural, ¿verdad? Un templo, pero también estamos hablando del templo espiritual de nuestro corazón. Y aquí estos hombres se querían acomodar porque dijeron, pues ya que están haciendo eso, es como dicen, pues ya que vas a Walmart, déjame pegarme contigo, ¿verdad?
No, y ellos dijeron, en sabiduría dijeron, no nos conviene a nosotros, ¿verdad? Hacer el templo solamente a Jehová, Dios de Israel. Ellos lo identificaron específicamente. No es que este Dios, no, al único Dios verdadero, a Jehová, Dios de Israel, a Jehová de Israel, a Él estamos haciendo el templo. Hay mucha gente que dice, pues yo voy a la iglesia, yo tengo mi iglesia, ellos creen, pero ¿a cuál Dios está sirviendo de verdad? Are you dating God or are you married to God? Sí, ¿a cuál Dios verdaderamente está sirviendo? Hay gente que el día de hoy tienen a Maná, ese es su Dios, el amor al dinero, su éxito, su poder. Y lamentablemente nuestro gobierno es lo que quiere: poder, control, dinero, avaricia, un grupo especial. Ellos es un grupo especial. Fíjate cómo el diablo copia, ¿verdad? Acá un remanente de Dios, humillado de corazón, buscando a Dios. Y el diablo también quiere tener su grupo elite, ¿verdad? Que todo para mí, mi poder, mi dinero, tú me cuidas, yo te cuido, tú me rascas la espalda, yo te rasco lo tuyo, tú me haces mi favor. Acá ellos se están cuidando. No les importa del resto de la gente, no les importa las necesidades que están pasando otras personas, cómo están subiendo los precios, la economía, cómo está mal, escasez de trabajo, cómo se está empezando a ver escasez de alimento a través del mundo, está siendo afectado de una manera o de otra. No. Pero a lo contrario, esa es la manera del diablo. Pero mira el amor de Dios que te queremos compartir, el Dios que quizás tú conoces. Y si es el Dios que tú no conoces, te invitamos que lo vengas a conocer. Este es un Dios verdadero que te ama y Él quiere lo mejor para ti. Entonces, Él tiene su remanente, un grupo de personas que han decidido, se han rendido a Dios y decir: Dios mío, aquí está mi vida, quiero servirte. Me he dado cuenta que no hay nada, no hay otra persona, no hay nada mejor más de que servir a Dios. Yes. Y me encanta como dice en inglés, cuando ellos respondieron, dijeron, no, tú no tienes parte. Le dice, it says in en capítulo 4, versículo 3, it's in chapter 4, verse 3, it says, you have no part with us in building a temple to our God. Sí. We alone will build it for the Lord, the God of Israel, as King Cyrus, the king of Persia, commanded us. Sí. Que dice, no, tú no vas a tener parte de esto. Porque tiene que ser, no podemos dejar cualquier persona que venga o el gobierno que venga y que nos diga qué es sagrado para Dios y qué no es sagrado para Dios. Esto es nuestro guía. La palabra de Dios es nuestra guía. Aquí Dios mismo nos va a decir qué es sagrado para Él. Y tenemos que hacerlo. Lo que me encanta, Irma, es que es tan hermoso porque ellos hicieron el altar y construyeron y reconstruyeron el fundamento. Y lo que Dios está diciendo hoy es, el remanente lo estoy sacando de esclavitud para una vez más hacer el altar y reconstruir el fundamento según a la ley de Moisés. Pero es la ley de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Tenemos que regresar. Tenemos que regresar al fundamento, los principios que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Y es como estábamos diciendo que el diablo es bien copiador. Se copia. Es como, ser cristiano es ser una persona que you're not selfish. It's not about you. No es egoísta. Y el diablo lo que copia es todo para la persona, que es nomás para ellos y para el beneficio de ellos, pero el cristiano es más para alguien más, para el reino de Dios. Ya uno no vive, sino que Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Y así es que el deseo de nosotros viene siendo lo que Dios, la voluntad de Dios. Y es muy diferente. Pero es cuando ellos, aquí en versículo 4, cuando los enemigos vinieron y les dijeron, después como no los dejaron, entonces se voltearon contra ellos y dijeron, y así pasa el día de hoy en nuestra sociedad, ¿verdad? A nosotros los
cristianos no nos quieren porque no nos vamos a su sola, no, nosotros no seguimos su onda, ¿verdad? Porque nosotros hablamos lo que la palabra de Dios dice, nosotros no es de nosotros, es la palabra del Señor, dice, el adúltero y el fornicario no heredarán el reino de los cielos. Ni el mentiroso, ni el ni el avaro, el nada. borracho, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero a ellos no les conviene, entonces se tornan que en nuestros enemigos. Quieren seguir estando en la iglesia, quieren seguir teniendo su religión, su dominación según su Dios, pero no quieren alinearse a lo que dice la palabra. Y como ellos lo rechazaron y no les dieron parte, entonces el enemigo se voltearon contra ellos y les empezaron a hacer cosas para desanimarlos, para que no siguieran en la construcción del templo. Pero ellos se aferraron y dijeron, no importa, nosotros vamos a seguir determinados en el mandato que Dios, en el deseo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. ¿Y qué hicieron los enemigos? Pues a escribirle al rey. Mira, este pueblo está reconstruyendo ese lugar, like that horrendous and horrific temple. Y empezó a hablar mal del pueblo de Israel y quejarse con el rey para decirle, no, ese templo, esta gente no te va a pagar las taxas, no te vas a beneficiar a tu reino, y nosotros nada más te decimos para tu beneficio, rey. Pero así es el diablo, es bien mentiroso y es bien, es acusador y engañador. Pero ellos siguieron firme, nada más trabajando y trabajando para reconstruir el templo de Dios. Y se tardó años. Tuvieron años y vinieron otra vez a acusarlos con otro rey. Y así siguieron. Pero lo hermoso es de que llegaron al fin cuando llegó el rey Darío. Que él empezó, dijo, Darius. Then vamos a revisar vamos a ver los decretos de los reyes antepasados. Para ver qué está escrito. Y allí es cuando él les dijo, entonces lo que se ha encontrado es de que ellos podían ir a reconstruir el templo y todo se iba a proveer para ellos. Y ustedes también ya déjenlos en paz. Dios pelea nuestras batallas. Sí. Nosotros nada más tenemos que seguir enfocados en lo que el Señor nos manda por medio de sus profetas. Porque los profetas están hablando. El Señor nos habla y Él nos ha dicho de todos estos tormentas que van a venir, del tiempo, del clima, de cómo Él va a empezar a juzgar su casa, va a empezar a juzgar en su casa primero y luego por medio de todo el gobierno y todo, Él va a empezar a hacer cambios. Tenemos que estar orando y vigilante a lo que los profetas están hablando. Y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con lo que están hablando los profetas, si se alinea con la palabra de Dios, porque tenemos que tener cuidado, porque también no cualquier persona es profeta. Tenemos que estar seguros. Por medio del Espíritu Santo, Él nos confirma si la persona es un profeta verdadero o si es falso. Y todo se comprueba con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos enseña y nos dice. Nos enseña el espíritu de discernimiento. Y los últimos días en que estamos es lo que más debemos de pedir, que Dios nos ayude a discernir. Lo interesante que estabas tú hablando allí, ¿verdad? Que decían que ellos retaron al rey. No, pues tú ve, fíjate en la historia, a ver qué. Ellos según creían que iban a ganar. Pero dicen, no, pues fíjate en la historia de los antepasados, mira qué fue, qué es lo que dijeron. Y el rey Darío lo hizo. Y ahí se dio cuenta que ya estaba decretado que el pueblo iba a edificar el templo de Dios. Este país, si vemos en la historia, este país fue fundado en la palabra de Dios. Mira cómo es que la palabra de Dios se va confirmando. Este demonio ha querido atacar
de siglos tras siglos desmentir la palabra, pero vamos a ver la victoria. Levántate, remanente pueblo de Dios, orar contra toda mentira, toda acechanza del enemigo, que la verdad de Dios trae a la luz todo engaño, toda mentira. Mira, estamos empezando a ver, ha estado saliendo las mentiras, están saliendo a luz. Dios los está dejando, ellos mismos se están amontonando su propio mal. Pero el juicio de Dios viene. El juicio viene contra aquellos que están contra Dios. Viene el juicio de Dios contra aquellos que están contra los hijos de Dios. Yo prefiero estar al lado de Dios. Porque así como en el tiempo de Esdras, cuando Darío fue, no, aquí está escrito. Desde la historia nos dice, así América, Estados Unidos fue fundado bajo la palabra de Dios, y Dios es un Dios justo, un Dios fiel, un Dios que cumple, respalda su palabra, y vamos a ganar. La victoria es nuestra, pero está en que el pueblo, aunque somos un grupo pequeño, hay muchos religiosos. Hay muchos. Si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, te van a decir, sí, yo creo en Dios. Hay muchos religiosos. Van a decir que son cristianos, pero no, si no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pueden ser, son creación de Dios, pero no toda persona es cristiano. No todo es hijo de Dios. Porque hay que obedecer lo que dice su palabra. Vuelvo a repetir. ¿Que nosotros somos perfectos o no? Claro que no. Porque reconocemos que no somos perfectas. Por eso más, siempre, todos los días, Señor, ayúdame a servir. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame a caminar tras de ti, a buscar y saber y entender y obedecer tu voluntad. Ayúdame, Señor. Queremos lo que tú quieres para nosotros. Nosotros somos una portavoz de Dios. Para ti que nos estás escuchando, escapa por tu vida. La palabra del Señor dice, escapa por tu vida. El fin viene, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Está buscando un remanente. Ahorita es el tiempo que un cuerpo de Dios se levante en oración para guerrar, para tratar de quitar las almas de las garras del enemigo que les está mintiendo, aquellos que están confundidos sobre su sexualidad, aquellos que quieren matar a los bebés inocentes a través del aborto. No, hay espíritus malignos que quieren destruir a la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y el diablo es nuestro enemigo y nos odia. Sí, viene y nos dice, ¿y qué autoridad tienes tú para reconstruir el templo? Y nuestra respuesta es, somos siervos de Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado y terminado hace mucho tiempo por un gran rey de Israel. Dios ya hizo todo. Él ya ha proviado todo. Él ya hizo todo, y nosotros nada más tenemos que seguir reconstruyendo el templo, regresando a nuestro fundamento, que es la palabra de Dios. Y hermano y hermana, si tú compartes la palabra de Dios que estás predicando, Dios te ha dado ese puesto para su propósito, para su gloria. No te detengas en hablar la verdad, sino que habla la palabra y la pura palabra de Dios. Tenemos que decir y anunciar la alarma de que Cristo ya viene. Él viene muy pronto y necesitamos ese remanente para su gloria.